Seguimos con el diputado Calixto Ortega. Estamos tratando el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria y posterior enjuiciamiento de Wilmer Azuaje. Calixto, hay un tema también dentro de todo este asunto que llama la atención, y es el enjuiciamiento de Wilmer Azuaje por un tribunal ordinario, por un tribunal común. La Constitución establece que el tribunal natural para un parlamentario es el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, la Constitución establece que conoce de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia. Pero el artículo 200 de la Constitución, que por cierto, se me había olvidado mostrarte, que es el único artículo que está transcrito en la identificación que nos dan en la Asamblea Nacional, donde habla de la inmunidad. El primer párrafo dice: los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Tiene que estar en el ejercicio de sus funciones. Lo que sucede es que en un momento determinado, un tribunal o la Asamblea Nacional, previa solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, hace el análisis de si es pertinente o no es pertinente el allanamiento para continuar un procedimiento, y en el fondo lo que subyace es una decisión de ¿estaba en ejercicio de sus funciones o no estaba en ejercicio de sus funciones? Una cosa, y en este caso, ¿tú crees que los diputados tienen impunidad en alguna circunstancia o no? Bueno, hay quienes dicen que incluso hubo algunos diputados en el pasado que no solamente tenían impunidad, sino que tenían inmundidad con su comportamiento. Pero yo creo que el procedimiento que se utilizó es un procedimiento impecable. Mira, este asunto no ha sido un asunto grato para ninguno. No, yo lo entiendo. De los parlamentarios. Incluso no es ni siquiera fácil, debe ser claro, ni siquiera no es un cómodo estarlo hablando. Independientemente que tengamos posiciones adversas, claro, posiciones distintas. Pero fíjate una cosa que pero tampoco no puedes dejar pasar por alto. Tú sabes que los parlamentarios tienen una prerrogativa, una protección especial, que por una parte es inmunidad, que va desde el momento en que es proclamado hasta el momento en que cesa su mandato. Claro. Esa inmunidad le garantiza que el diputado no puede ser sometido a ninguna detención, ni arresto, ni allanamiento, mientras esté en el ejercicio de sus funciones. La impunidad, salvo esta autorización. Salvo esta autorización. Y la impunidad se refiere a aquellas opiniones o votos emitidos por el parlamentario en el ejercicio de sus funciones. Allí es impune porque eso es total, no tiene término de vencimiento. Es decir, no es punible, por eso dice es impune. El diputado goza de impunidad limitada, en el sentido de que no puede ser sometido a proceso penal por votos u opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. Pero la inmunidad está más allá del tema del ejercicio de las funciones. La inmunidad ampara al parlamentario mientras esté en el lapso de su proclamación hasta que termine el mandato. Para poder suspendérsele esa inmunidad, tiene que someterse a este procedimiento. Claro. Y finalmente debe ser sometido, si hay que enjuiciarlo, al Tribunal Supremo de Justicia. Porque la Constitución es muy clara, dice el 266.3, y si el delito fuere común, continuará conociendo el Tribunal Supremo de Justicia de la causa hasta la sentencia definitiva. ¿Cómo es eso que mandan a un diputado a que lo juzgue un juez? Incluso un juez provisorio. Claro, también hay una interpretación de la Sala Constitucional de que cuando se trata de delitos comunes conocerá al tribunal. Pero quienes plantean esta discusión es válida. El planteamiento es válido, no es un planteamiento absurdo ni descabellado. Pero así como siendo que la Sala Constitucional, voy a decir una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. La Sala Constitucional tiene una competencia que está por encima de la Sala Plena, donde participó la Sala Constitucional. Sí. En mi opinión, eso es un contrasentido. Bueno, pero eso ha sido resuelto por la doctrina. Pero eso está previsto en la Constitución. Eso ha sido resuelto. Incluso, hay una sentencia vinculante de la Sala Constitucional que esa prerrogativa de la Sala Constitucional viene en función de lo que las atribuciones que le corresponde ejercer, no por el número de personas. Claro, entonces, pero es un contrasentido que donde participa la totalidad, hay una parte que después entonces puede... Claro, entonces... ¿Pero qué tiene que ver esto con bueno, que así como ahí hay ese elemento, esa circunstancia que particularmente yo no estoy de acuerdo, hay otras circunstancias como las que tú estás planteando, donde si bien es cierto que la Sala Constitucional
hace referencia, o la Constitución hace referencia, que deberá conocer en forma privativa también la Constitución, y esto es un asunto que no ha sido discutido públicamente en ocasión de este lamentable allanamiento al diputado Azuaje, que el artículo 200, que te acabo de leer un párrafo, dice la inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Y si un diputado comete un delito, imagínate tú, un diputado comete una estafa, por no poner una cosa mucho más grave, lo primero que hay que dirimir es si estaba en ejercicio de sus funciones. Si no estaba en ejercicio de sus funciones, entonces allí no hay tal inmunidad a los efectos, que es distinto a las afirmaciones que se hacen. Eso debe ser establecido mediante un procedimiento del que está establecido en la ley y en la Constitución, claro, por el tribunal competente, ejerciendo el derecho a la defensa, porque no es posible que se le permita a una autoridad policial decir, este funcionario está incurso en un delito, ya está, no tiene prerrogativa, claro, constitucional. No olvides que estamos, no es sano. En este momento nosotros estamos en una dinámica en el país, viviendo una transición que en ocasión de la llegada al poder al presidente Chávez y todo este movimiento, con grandes fortalezas, con debilidades, con problemas, con asuntos todavía por resolver, y donde el tema constitucional ya dejó de ser para un grupo exclusivo de intérpretes de la Constitución, que seguirán habiendo y son necesarios los estudiosos, sino que ya es un tema de que manosea, por utilizar un término popular, absolutamente todo el mundo. Yo creo que estas tendencias, nuevas tendencias constitucionales, hará que situaciones como esta en un futuro sean total y absolutamente aclaradas. Pero uno de los puntos centrales, y quiero dejar esta idea para ya casi para concluir, es que la inmunidad priva en los parlamentarios en ocasión del ejercicio de sus funciones. Entonces, cuando tú cometes un delito, si sea un delito leve, nadie puede alegar que está en el ejercicio de sus funciones, y esa norma, ok, entra en contradicción un poco con la que tú acabas de manifestar, pero cada quien tiene su criterio. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el tema, porque esto es nítido en la Constitución, pero hay que ver quién, cuándo y cómo se establece que el parlamentario en ese momento del hecho estaba o no en realidad haciendo lo que se le imputa. Sí. Alguien tiene que juzgar eso, claro, no el policía. Son buenas, pero son pruebas. Tiene que oírsele a la persona, tiene que al diputado permitírsele defenderse. Bueno, Calixto, de todas maneras te agradecemos bastante que hayas venido a conversar con nosotros. Las puertas están abiertas. Gracias, para este debate civilizado, serio y sano y objetivo. No, yo creo que estas discusiones son absolutamente imprescindibles, que tenemos que reforzar este esquema hasta que elijamos la próxima Asamblea Nacional, salvo que la oposición vuelva a tomar la decisión de retirarse. Bueno, ese tema por lo pronto vamos a obviarlo para en otra oportunidad. Aquí en Doctor Ley hemos estado con el diputado Calixto Ortega tratando el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Wilmer Azuaje. Volveremos en otra oportunidad con Doctor Ley con temas de actualidad jurídico-político.